Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que ya estáis conectadas ahora mismo en este coloquio online y que, bueno, habéis decidido subiros a este tren porque de trenes va la sesión de hoy. Así que, bueno, ante todo agradecer la invitación a moderar esta sesión y a todos los participantes, a la Fundación Transición Verde, a Green European Foundation y a Nous Horizons. Bueno, pues porque esta última sesión del ciclo sobre el futuro de la movilidad en Europa, llevamos ya dos anteriores, seguramente muchos de vosotros ya habéis estado en esas dos sesiones anteriores, pues en esta sesión vamos a poner el foco en el ferrocarril en Europa, pero específicamente en España. El medio más eficiente de transporte motorizado que más allá del AVE, pues ha ido perdiendo su condición de medio vertebrador de nuestra geografía, la española. Bueno, vamos a hablar de cómo se puede recuperar esta condición de medio vertebrador, el ferrocarril, también si se pueden derivar buena parte de las mercancías al ferrocarril, por tanto vamos a hablar también del ferrocarril como medio de transporte de mercancías. Pero antes de todo ello queremos recordar que la fundación alemana Heinrich Böll lanzó el año pasado el Atlas Europeo de la Movilidad, que es un análisis exhaustivo de la situación del sector en toda Europa. Y la Green European Foundation y Nous Horizons la ha traducido este atlas al español. Y también Transición Verde ha preparado, junto a la Fundación Transición Verde, han preparado un anexo específico sobre la situación en España. Por tanto, bueno, os animamos, os compartiremos el enlace a este atlas y a este capítulo específico sobre España, pero os animamos también a compartirlo y, bueno, a consultarlo porque tiene muchísima información muy, muy interesante. Bueno, pues como vamos a hablar, como os decíamos antes, para este lanzamiento de este atlas hemos organizado 3 eventos online. Este es el tercero, pero queremos afrontar sobre todo el gran reto de la descarbonización. Por tanto, en estas jornadas hemos analizado cómo contribuye el transporte en Europa a la emergencia climática, cuáles son los planes para esa descarbonización y qué se puede hacer realmente. Así que, bueno, pues para ello vamos a hablar hoy con Tilly Metz, vamos a presentar ya a nuestros participantes. Tilly es eurodiputada del Grupo Verde de Greens EFA y miembro de la Comisión de Transporte y Turismo. También hablaremos con José Luis Ordóñez, buenas tardes, coordinadora estatal por el Tren Público, Social y Sostenible. También con Juancho López de Uralde, buenas tardes Juancho, diputado en el Congreso Español y presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Congreso. Y también damos la bienvenida a Manuel Ferri, buenas tardes Manel, miembro del patronato de la Fundación Movilidad Sostenible y Segura. Antes de empezar, os recordamos las condiciones un poco para participar. Podéis formular vuestras preguntas, como también os han comentado en anteriores sesiones, a través del chat que tenemos aquí en el Zoom. Tomaremos nota nosotras y las haremos luego por orden de recepción. Si hay tiempo para todas, pues ya iremos con cada una de ellas, si no las agruparemos, ¿de acuerdo? En bloques temáticos para que puedan responderla los ponentes. Bueno, pues vamos a dar paso a Tilly Metz en primer lugar. Buenas tardes, Tilly. Vamos a preguntar a Tilly qué se está haciendo en Europa como eurodiputada respecto al ferrocarril, tanto en relación con el transporte de personas como decíamos que también queremos ahondar en el transporte por ferrocarril de mercancías y qué proponen al respecto los verdes europeos. Adelante, Tilly. Muchas gracias, Lidia. Buenas tardes a todos. Voy ahora a expresarme en inglés, lo siento mucho. I am learning Spanish, I'm sorry, pero no es lo suficientemente perfecto como para hacer una ponencia entera en español, así que les agradezco su comprensión. Muchísimas gracias por invitarme a este webinario. Mi presentación viene de Luxemburgo, es una
presentación que ya hice en el Grupo Europeo. Dos preguntas me han sido planteadas y Lidia ya nos ha dado el contexto. La primera es cuáles son las políticas que se han puesto en marcha a nivel de la Unión Europea y cuáles son las propuestas actualmente que vienen de los verdes en Europa. Bien, yo voy a empezar hablando brevemente de las políticas europeas en cuanto al sector ferroviario y después voy a centrar mi presentación en las demandas que nosotros los verdes ponemos sobre la mesa. El transporte es responsable de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y son el único sector en el que las emisiones siguen aumentando. Para evitar ese cambio climático desastroso, sabemos que tenemos que reducir nuestras emisiones a un cero neto en 2050. Esto, por supuesto, es un desafío enorme y requiere cambios tanto sociales como tecnológicos, cambios que no hemos visto hasta ahora en la historia. Pero lo que sí que sabemos es que los ferrocarriles son el método de transporte más sostenible desde el punto medioambiental y más eficiente para el transporte de numerosos pasajeros y por eso tenemos que hacer un cambio importantísimo tanto en el transporte de pasajeros como de mercancías para ir desde las carreteras hacia los ferrocarriles. La Unión Europea lleva años trabajando para establecer un área única de ferrocarriles. Desde el 2001 al 2016, la Unión Europea ha adoptado 4 paquetes legislativos con ese objetivo. El objetivo era gradualmente abrir los mercados de servicios ferroviarios para permitir que los distintos sistemas ferroviarios fuesen interoperables y desarrollar un marco común. Como ejemplo, diré que la Unión Europea ha desarrollado leyes de asignación o reglas de asignación de capacidad, como por ejemplo licencias y certificaciones de ferrocarriles, así como requisitos de seguridad. La Unión Europea también ha creado una agencia europea para los ferrocarriles y unos derechos comunes para los pasajeros de ferrocarriles. Todo esto está muy bien y sinceramente no podemos decir que la Unión Europea no haya estado invirtiendo en los ferrocarriles, pero nosotros los verdes consideramos que tenemos que hacer mucho más y que tenemos que tener una visión más completa, más holística si queremos permitir ese cambio de modelo de carreteras a ferrocarriles. Por ello, nosotros los verdes en el Parlamento Europeo hemos desarrollado un informe que utilizamos como base para nuestra forma de plantear las políticas de ferrocarriles. Brevemente me gustaría presentarles este artículo y por supuesto estaré encantada de compartir este informe con todos ustedes. Pueden ver que se centra en este triángulo de la integración y esto da una buena idea de lo que estamos tratando de hacer. En primer lugar, necesitamos integrar la forma de trabajar ahora mismo por parches para convertirnos en una red europea y para hacerlo, y esto es un trabajo importante y es una palabra y conceptos importantes, necesitamos tener interconectividad. A día de hoy todos los Estados miembros tienen su propia red de ferrocarriles. Para crear una red transeuropea, la Comisión se ha estado centrando en los principales proyectos prioritarios, es decir, en los TEN-T y conectar las grandes ciudades con las líneas de trenes de alta velocidad. Esto desde el punto de vista de la Comisión es fácil porque ellos pueden canalizar grandes cantidades de dinero a pequeñas cantidades de proyectos enormes, pero para realmente lograr ese cambio de modelo hacia los ferrocarriles, nosotros los verdes pensamos que es incluso más importante que reinstauremos algunos de los trenes regionales y algunos de los trenes transfronterizos. A día de hoy hay muchísimas pequeñas conexiones entre distintas regiones y entre países que por distintos motivos ya no se están utilizando y pensamos que tendría mucho más sentido invertir en conectar aquellas en lugar de empezar invirtiendo en grandes proyectos de trenes de alta velocidad. Y en segundo lugar, también necesitamos interconectividad entre los distintos modos de transporte para crear lo que nosotros denominamos una movilidad puerta a puerta o por lo menos
el transporte de última milla. La idea es hacer que sea más fácil para los pasajeros que utilizan distintos modos de transporte hacerlo, y para ello podemos utilizar lo que llamamos los billetes multimodales. Esto permitiría a los pasajeros comprar todos los billetes de una vez, y eso les permitiría viajar utilizando distintos modos de transporte proporcionados por distintos operadores con un único billete. Podemos también pensar en los derechos de los pasajeros. La Comisión tuvo la idea de crear unos requisitos mínimos para los derechos de los pasajeros para cada uno de los modos de transporte, es decir, para ferrocarril, para avión, etcétera. Pero desde el punto de vista del pasajero sería muchísimo más fácil adoptar unos requisitos mínimos para todos los modos de transporte. Habría quedado mucho más claro para los pasajeros qué es lo que tienen que hacer en distintas circunstancias y qué es lo que pueden esperar también en cuanto a compensaciones. Por ejemplo, si tenemos un retraso de 10 minutos, pues recibimos 5 euros como compensación. Si el retraso es de 1 hora, pues entonces podemos recibir 10 euros. Esto habría sido mucho más sencillo de comprender para los pasajeros comparado con la estructura actual que se compone de distintas reglas. Y por último, necesitamos también interoperabilidad, y eso lo vemos también en el rincón de abajo, entre los distintos sistemas de los distintos países. Necesitamos poder integrar los distintos estándares técnicos, como por ejemplo certificados, licencias, etc. Desde un punto de vista jurídico, los distintos niveles legislativos, es decir, europeos, nacionales, regionales y locales, necesitan entrelazarse y estar interconectados. Nosotros hemos desarrollado, los verdes, hemos desarrollado 11 principios rectores para desarrollar un sistema europeo de ferrocarriles, y necesitamos primero pensar que los ferrocarriles son redes. Nadie viaja de estación a estación, como dije antes, viajamos de puerta a puerta. Entonces lo que nos importa es la calidad, la fiabilidad y que todo el proceso de viaje sea fluido, no solamente en una parte del recorrido. Y distintos tipos de tráfico, por ejemplo, tráfico regional o larga distancia, si es transporte de mercancías o de pasajeros, transporte de noche o de día, todo ello tiene que coordinarse para optimizar la conectividad. En segundo lugar, tenemos que ver los ferrocarriles como una inversión en el futuro para todos los usuarios. Desarrollar los ferrocarriles dentro del sistema actual del transporte público es una inversión para el futuro de nuestras sociedades, para las regiones y para las personas, porque permite a todos los ciudadanos y a todas las ciudades y a todas las regiones estar conectadas. Por lo tanto, y este es un concepto muy importante para mí, la inclusión es clave, ya sea para las regiones remotas o para las personas, como por ejemplo que tienen una movilidad reducida. Los ciudadanos tienen que poder fiarse de unas garantías de movilidad garantizadas. La digitalización puede ser una herramienta para permitir esa inclusión. En tercer lugar, tenemos que utilizar nuestra visión de redes futuras como guía para las decisiones de hoy. Solamente si sabemos realmente lo que queremos lograr, podemos ir en la dirección correcta. Por ello, necesitamos una visión holística desde el principio. Por ejemplo, y esto me pareció muy interesante, me pareció un ejemplo muy interesante para compartir con vosotros. Dinamarca formuló la visión de sus principales ciudades de forma que estuviesen solamente a 1 hora de viaje de distancia las unas de las otras, para promover los planes de suficiencia de transporte. Y los Estados miembros podrían hacer lo mismo. La Unión Europea nos podría guiar para poder tener un enfoque que no sea aislado, que pensemos primero en los objetivos básicos que queremos lograr y después iremos en esa dirección para financiar en esa dirección. Y en cuarto lugar, tenemos que crear un marco competitivo justo para los ferrocarriles frente a otros modos de transporte, porque como ya he dicho, el ferrocarril es el más sostenible y el que es más eficiente en cuanto a recursos, pero todos lo sabemos, el ferrocarril sufre por las desventajas de precios y de impuestos. Por ejemplo, no hay impuesto para el queroseno, para el transporte aéreo, no hay IVA para los billetes de avión y además hay
subsidios ocultos en las carreteras. Hay una falta de infraestructura y de cargas para la utilización de las carreteras, y hay otras externalidades de las carreteras que se financian a través de los impuestos en lugar de asignar el dinero directamente al precio del transporte por carretera. Por ello, tenemos también que invertir en proyectos que beneficien a toda la red. No es útil si ganamos 10 minutos de viaje en un nuevo recorrido de alta velocidad si perdemos 30 minutos porque no hay conexiones con otros trenes y con otros modos de transporte. Por eso hace falta financiar a los ferrocarriles como cambio de movilidad intermodal, y tendríamos también que desarrollar políticas para este cambio modal. Por ejemplo, en Alemania están introduciendo algo que se llama Taktfahrplan. Y lo siento por la intérprete, pero lo que hacen realmente es crear un plan que significa que los trenes regionales tienen que estar conectados con los trenes de cercanías para que haya coherencia en ese sentido. Y en el futuro podríamos imaginar este tipo de planes conectando a todos los modos distintos de transportes, también gracias a los impuestos y con los taxis, o con las bicicletas cuando llegas a la estación. Hay que mirar más allá de las fronteras, y dado que yo vengo de Luxemburgo, esto es importantísimo. Las conexiones de trenes no deberían pararse por regiones o por países o por barreras técnicas. La realidad transfronteriza requiere soluciones transfronterizas, en particular en cuanto a financiación, en cuanto a responsabilidades institucionales, legales, etc. Y como ejemplo, tener un único punto de información o un único interfaz para reservar los distintos modos de transporte, estamos reduciendo las barreras para el viaje. Cuando hablamos de ferrocarriles, llevamos pidiendo una única plataforma para poder comprar nuestros billetes por toda Europa desde hace mucho tiempo. De hecho, esto ya existe para los billetes de avión. Tendría que ser más fácil de utilizar, y además necesitamos unos derechos de los pasajeros que sean más sencillos. También podría nombrar algunas otras cosas que han de hacerse, pero veo que me quedo sin tiempo, así que voy a ir a mi séptimo punto, que es utilizar los criterios correctos. Lo que importa no es maximizar los ingresos para los inversores privados, sino la sostenibilidad económica, social y política. Y si una parte de nuestra red ferroviaria se cierra porque no es rentable, puede que un inversor gane a corto plazo, pero la sociedad pierde. Por eso tienen que ser los estados los que controlen las redes ferroviarias, y la Unión Europea tiene que encontrar la forma de apoyar esta realidad. Tenemos que desarrollar las herramientas actuales, como son los contratos de servicios públicos, en particular para las relaciones transfronterizas. Y cuanto más invirtamos en los ferrocarriles, mayor será la protección medioambiental, y tenemos que hacer que la accesibilidad sea la norma y asegurar la posibilidad de transportar nuestras bicis en todos los trenes. Los trenes tienen que proporcionar una movilidad sostenible para todos, independientemente de sus capacidades físicas. Necesitamos un acceso sin barreras a los trenes y a las estaciones. Es vital en todas partes, en cualquier momento. Esto incluye también a los clientes que viajan con bicis, porque esto va a reforzar la posición de los trenes como un transporte medioambientalmente positivo. Necesitamos tener unos derechos de pasajeros muy claros en todos los modos de transporte. Esto es esencial para un servicio de alta calidad. Y por ello podemos garantizar, esta es la 9, garantizar una movilidad asequible por toda Europa. Como he dicho antes, nuestra prioridad ahora mismo son los proyectos de alta velocidad, que son los que se quedan con casi todos los fondos, pero eso aumenta los precios para toda la red, y lo que hace es impedir la inversión en
otros proyectos más pequeños y más inteligentes. En 10º lugar, tenemos que ir hacia una red ferroviaria que trate de decarbonizar la movilidad. Necesitamos una red de alta calidad para tener una movilidad más resiliente, para mejorar también la experiencia de viaje. Esto hace que los ferrocarriles sean una buena alternativa a los camiones, a los aviones y a los coches, garantizando la movilidad y protegiendo el clima. Además, nos permite tener una mejor conexión, así como los trenes de noche, que es una alternativa para la realidad actual. Y además es una gran ventaja para los transportes de larga distancia de mercancías. Pero para explorar este potencial tenemos que proporcionar terminales multimodales para permitir que haya entregas también de última milla. Y por último, el 11, reconectar Europa. Muchas de las conexiones transfronterizas han sido abandonadas o desmanteladas en la última década. Si podemos de alguna forma volver a unir a las personas de una frontera a otra, vamos a poder volver a crear una Europa con sus valores. Además, tenemos que dar nuestro apoyo a la nueva red de trenes nocturnos de toda Europa. Y por último, si miramos un poco hacia adelante y lo que está por venir, vemos que en diciembre del año pasado la Comisión publicó 4 nuevas propuestas de transporte y 2 de ellas son muy relevantes para el sector ferroviario. En primer lugar, había un plan de acción para fomentar los servicios ferroviarios transfronterizos y de larga distancia. Esto es solamente un plan de acción, es decir, que no es una legislación concreta, pero incluye algunas muy buenas ideas que podrían ayudar a fomentar los sistemas ferroviarios de larga distancia y transfronterizos. Por ejemplo, una exención de IVA en los billetes y que todos los viajes de menos de 500 kilómetros son neutrales en carbono, pero la Comisión ha olvidado un aspecto muy importante, que es el de el transporte transfronterizo y la utilización de esas estaciones y vías que se están desmantelando. Y no han propuesto ninguna iniciativa para poder integrar mejor las redes de alta velocidad con las redes regionales. Y también está la revisión del reglamento TEN-T. TEN-T es la red ferroviaria para todo lo que es unión de carreteras y puertos, y conecta 24 ciudades con puertos, aeropuertos y con terminales de ferrocarril. Cuando la TEN-T esté completa, el objetivo es poder reducir el tiempo de recorrido entre ciudades. Y uno de los principales objetivos de la revisión de estas guías es el desarrollo de una red de trenes de alta velocidad. Otra buena mejora es la obligación de que esas 24 ciudades creen unos planes de movilidad urbanos sostenibles. Esto va a aumentar el uso de transporte público y los modos activos como son andar o coger la bici. Es decir, que los planes de movilidad sostenible en la ciudad van a promocionar también los transportes de cero emisiones y sin ruidos, como son, por ejemplo, las flotas urbanas, también el revertimiento de las flotas urbanas, y hay otras cosas como, por ejemplo, la revisión de los sistemas de transporte inteligentes, la nueva directiva, que todavía no está ligada a los ferrocarriles, y también está el nuevo marco de movilidad, en el que sí que podríamos ver un vínculo, sobre todo cuando hablamos de la multimodalidad, de la movilidad de multimodalidad, que está en el nuevo marco de movilidad, pero no voy a entrar en detalle porque veo que no tengo tiempo. Así que, en cualquier caso, muchísimas gracias por haberme dado la palabra hoy, y estaré encantada de responder a sus preguntas si tienen alguna. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tili. Bueno, muy interesante todo lo que nos comenta la eurodiputada. Yo creo que hemos tomado todos buena nota, y bueno, ahora vamos a pasar de esas propuestas ideales sobre lo que pueda ser el ferrocarril en un futuro en Europa a lo que puede la situación actual aquí en España. Vamos a darle paso a José Luis Ordóñez, portavoz de la Coordinadora Estatal por el Tren Público, Social y Sostenible. Buenas tardes, José Luis. Y como os decía, partiendo de esas propuestas que nos ha hecho Tili, que nos ha explicado también,
bueno, pues cuál es el estado y si esas propuestas realmente se están dando en nuestro territorio, en nuestra geografía. Cuál es el estado del ferrocarril a nivel nacional y cuáles son las propuestas de vuestra plataforma, también por otra parte. También nos gustaría insistir un poquito en esas deficiencias que hay en las inversiones de los planes europeos actuales, los planes de recuperación, en cuanto al ferrocarril, en cuanto a inversiones en el ferrocarril se refiere. Y también dentro de esas deficiencias, bueno, pues si hay coherencia entre el cumplimiento de los acuerdos de París y los reglamentos para adaptar la movilidad, como decía Tili, al cambio climático, a esa descarbonización que se pretende. Adelante, José Luis. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que están conectadas. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este encuentro. La coordinadora estatal tiene plataformas ciudadanas por todo el territorio de España. Entonces es una coordinadora española hablando en el ámbito de la Unión Europea. Esta es la reunión en la que estamos. Bien, nos habéis planteado a la coordinadora varias preguntas, pues voy a tratar de hablar de cada una de ellas. ¿Cuál es el estado del ferrocarril en España? Pues en estos momentos el panorama que tenemos es que estamos en plena planificación. Hay un plan español ferroviario 2021-2026 que se está redactando, que se está escribiendo en estos momentos. Es curioso que lo que dice el borrador definitivo pues margina la emergencia climática. No hace ninguna referencia a la situación de emergencia climática en la que estamos. Y luego hace también en otros asuntos lo que en España decimos hacer trampas al solitario, hacernos trampas a nosotras mismas. Porque hace un diagnóstico bastante sensato sobre la situación, pero no dice nada de cómo se ha llegado a esta situación, que es muy crítica aquí en España. El ferrocarril en España no está nada bien. Y al mismo tiempo olvida precisamente el ferrocarril, los trenes que más son utilizados cada día. Luego tenemos otro problema muy importante, es que tanto la empresa que gestiona la infraestructura como la empresa pública que gestiona los trenes, Adif y Renfe, están en mínimos respecto a medios humanos y materiales. Y eso está llevando a todos los días que haya trenes que estén programados y que no circulen. Y esto proviene de los recortes en servicios públicos que han estado haciendo los gobiernos de España durante estos años anteriores. Luego hay una bajísima participación del tren en el reparto modal dentro del sistema multimodal de transporte. Los famosos trenes AVE, de los que más se habla y como si fuesen los únicos que hay, solo hacen 23.000 viajes cada día, solo se hacen en ellos 23.000 desplazamientos, mientras que en los trenes de cercanías más los trenes de regionales se hacen cada día 2 millones de viajes. Y sin embargo la inversión, como decía antes la eurodiputada, la inversión hemos hecho más del 70% de la inversión para esos 23.000 viajes cada día y solo el 30% para esos 2 millones de viajes cada día. Y luego tenemos que en el ámbito del transporte de mercancías, el transporte ferroviario está bajo mínimos. No se parece en nada a Alemania, ni a Austria, ni a Holanda. Andamos por un 3% del total de mercancías que se mueven en el transporte español. Y otro detalle muy negativo es que no tenemos una red básica ferroviaria estatal y además el plan español ahora en redacción no lo plantea porque cree que participando de la red transeuropea ya está resuelto todo en el interior de nuestro territorio. El Ministerio de Transporte tiene, por lo que hemos visto en este plan, unos criterios básicos muy equivocados. Uno de ellos es que dice, aplaude que la tendencia a concentrarse la población en las grandes aglomeraciones es irreversible.
El otro, que el mundo rural debe destinarse a macroinstalaciones agrarias y ganaderas, además de al turismo cultural y de naturaleza, pero no a que las personas puedan vivir distribuidas por todo el territorio de España. Otro de sus criterios muy equivocado es que la carretera, para ellos, es el modo universal de transporte y todos los demás entonces son complementarios de la carretera. De ahí que estén apoyando con dinero y con criterios y con normas y con planificación al automóvil eléctrico, porque estiman que ese es el elemento entre el transporte motorizado que va a ser más importante hacia futuro. Y así relegan al ferrocarril a una posición de complemento. Y luego otra equivocación es que toman la movilidad como un derecho fundamental, cuando lo que de verdad necesitamos las personas es la accesibilidad a todos los bienes, servicios y contactos con las demás personas, pero esa accesibilidad tenerla con la mínima movilidad posible. Cuanta menos movilidad necesitemos para esa accesibilidad a los bienes, a los servicios y a los contactos con las demás personas, tendremos todas las cosas más a mano. Otro de los aciertos que ha tenido el Ministerio, uno de los aciertos, es que ha puesto en marcha el estudio informativo, el anteproyecto de recuperación de una línea que estaba cerrada, la Guadix-Baza-Almanzora-Lorca. Esta línea precisamente permite conectar dentro del llamado corredor mediterráneo, un corredor transeuropeo, permite conectar Andalucía con el resto del Mediterráneo español. Y otro de los aciertos es que ha comenzado la reapertura de un túnel en la zona central de España, el túnel de Somosierra, que permitirá abrir, cuando ese túnel vuelva a estar en servicio, una línea muy importante entre Burgos, Aranda de Duero, Riaza en la provincia de Segovia y Madrid. Pero al mismo tiempo, junto a estos aciertos, están planteando un error garrafal, que es que quiere cerrar la línea normal de Madrid a Cuenca y Valencia. Además de haber retirado la Vía de la Plata de la red transeuropea de transporte, que esto nos hemos enterado por documentos de la Unión Europea y no por la transparencia dentro del Gobierno de España. ¿Cuáles son las propuestas que tiene la coordinadora? Pues, en primer lugar, tener una red básica ferroviaria española conectada con la transeuropea, que la transeuropea esté integrada dentro de la red básica ferroviaria española, pero que tengamos una propia mallada, por ejemplo, le llaman red de alta velocidad a lo que es una X en el mapa. Eso no es una malla, eso no es una red. Pues necesitamos una red ferroviaria mallada, tupida y accesible. He visto que también la compañera eurodiputada hablaba del tema de hacer asequible y accesible el ferrocarril, los trenes. De vías dobles electrificadas para tráfico mixto de personas y de mercancías, dotadas del Sistema Común Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario, el llamado ERTMS, que es capaz de admitir 345 trenes de ida y 345 trenes de vuelta cada día, con velocidades medias de 165 km/h. Esto no necesita que se superen los 200 km/h de velocidad máxima, que tenga estaciones en las cabeceras de comarca del mundo rural, que tenga intercambiadores modales en las grandes aglomeraciones urbanas, que tenga plataformas logísticas para las mercancías en las grandes aglomeraciones urbanas y que, como decía antes, que se incluyan los corredores transeuropeos Atlántico y Mediterráneo dentro de esta red básica. Y además, concebir el sistema multimodal de transporte basado en el tren, en la marcha a pie y los desplazamientos en bicicleta, y que los demás modos sean precisamente complementarios de estos tres modos fundamentales.
porque el papel fundamental del sistema multimodal del transporte es proporcionar el máximo acceso, como os decía, a los bienes, a los servicios y a los contactos con las demás personas, consiguiendo esa máxima accesibilidad con la mínima movilidad. Y con esto termino y quedo abierto a las preguntas que tengáis por bien hacerme. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Volveremos a todas estas cuestiones porque la verdad es que pues nos ha dado tanto Tili primero como José Luis después una visión de las propuestas que desde Europa llegan y cómo se pueden implantar en territorios como el nuestro, ¿no? En nuestra geografía, pues basándose en la situación que hay ahora, que deja mucho que desear, ¿no? Por lo que José Luis ha contado, pero es posible, todo es posible. Manel Ferri, que lo hemos presentado también anteriormente, es del patronato de la Fundación Movilidad Sostenible y Segura, otra plataforma que también ha presentado un documento que se llama Más viajeros, más trenes, menos emisiones, y son las bases para doblar el número de viajeros por ferrocarril en España. Pues dando un poco continuidad a lo que nos contaba José Luis, Manel, si quieres te damos paso y nos hablas de esas propuestas de la Fundación Movilidad Sostenible y Segura. Adelante. Muchas gracias. Vamos a ver, nosotros como fundación participamos juntamente con otro conjunto, digamos, de entidades, de grupos ecologistas, grupos sectoriales de movilidad, y lo que hemos fabricado, lo que hemos elaborado para entendernos es un documento que llamamos que es sentar las bases, digamos, para doblar el número de viajeros de aquí al 2030 en España. ¿Okay? Los criterios que se siguen son 13 criterios, 13 objetivos que fijamos nosotros, que no tienen nada que ver, no hablamos tanto de hacer más infraestructura, sino más servicios. Es decir, la idea principal del documento es, en España no sobran vías, sino que lo que falta son trenes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, faltan servicios. Y si faltan servicios, quiero decir que hay que gestionar diferente la oferta ferroviaria común que tenemos, tanto de alta velocidad como de cercanías, como de regionales, como de los nocturnos internos y los nocturnos, digamos, hacia afuera, ¿no? Digamos que nos conecten a Europa. Esta es la idea principal. Entonces, lo que hacemos es un repaso de los diferentes aspectos que nosotros consideramos importantes para doblar, pasar de la situación actual de una situación baja de uso del ferrocarril respecto, si nos comparamos con otras realidades europeas, hacia ese incremento de ese doblar, digamos, el número de viajeros que nosotros proponemos en el documento. Los criterios pasan, evidentemente, básicamente por un tema de organización de servicios diferente, donde se prime la cadencia y la correspondencia a los modos principales de transporte. Pasa, evidentemente, por una gobernanza ferroviaria diferente, donde se ceda la gestión ferroviaria en aquellas regiones o comunidades comunidades autónomas a nivel español, como pasa en Francia, pasa en Holanda o pasa en Alemania. Eso es una manera de gestionar el ferrocarril de proximidad. Pasa por una integración de servicios ferroviarios, donde no hablemos de lo que es el ancho estándar métrico o ibérico o la alta velocidad para entendernos, sino que hay que integrar todo el servicio ferroviario y sobre todo con el transporte público urbano en las grandes ciudades o las grandes áreas metropolitanas, cosa que en estos momentos no pasa. Pasa por fortalecer los nudos de intercambio con las grandes estaciones, donde no queden desconectadas, digamos, de los servicios de transporte público y con otro ferrocarril, digamos, que deba de conectar para que digamos, lo que es la etapa modal en el ferrocarril sea continua y, por tanto, toda la etapa modal, digamos, de movilidad sostenible sea seguida. Un poco como los objetivos que fijan, que nos explicaban desde Europa, los verdes hace un momento. Integrar la bicicleta en todos sus aspectos, y eso no es un tema, es un tema histórico y es un tema que está muy olvidado en nuestro país. Un nuevo sistema tarifario donde hablemos siguiendo el modelo suizo, donde hablemos de sistemas de integración tarifaria que sirvan para todo el territorio a nivel estatal, o sea, a nivel de región o a nivel estatal. Y eso es una de las cosas, por ejemplo, que no existe en estos momentos en nuestro país. Hablamos de criterios de establecer mínimos de servicio de calidad.
Es decir, tenemos bajas densidades en algunos territorios, tenemos otras concentraciones de mayor población y por tanto hablamos de establecer un mínimo de 4 viajes diarios en sentido de todas las estaciones ferroviarias en España. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, como es la línea de la Popla, donde una línea que estaba condenada a desaparecer hace unos cuantos años, donde se ha invertido, donde se ha restablecido, donde se ha comprado material rodante nuevo y donde está prestando un servicio que conecta justamente con esa idea del nodo ferroviario que es la estación de Lleida junto para otros servicios. Y evidentemente eso pasa por una compra de trenes y andenes y adecuación de los andenes para dar mayor capacidad, digamos, a ese número importante de trenes, que es lo que nos interesa. Y por último sería la mejora de la dotación del personal. Hace un momento se comentaba justamente el tema de Renfe o de Adif y la falta de recursos. Y es importante pensar que todo eso que estamos explicando en este documento pasa por incrementar la dotación del personal, tanto de Renfe como de Adif, para ofrecer servicios justamente pensado en las soluciones que tiene que prestar el ferrocarril y que tiene que atender sobre todo como centro al usuario o usuaria, digamos, que se desplaza en el ferrocarril. Y luego hay dos apartados finales donde entramos en una política, digamos, de romper esa opacidad de Renfe y de Adif y, por tanto, de practicar una política de puertas abiertas. Es decir, lo que no puede ser es que toda la información, todas las decisiones que tiene que ver con Renfe, la operadora principal española, y Adif, sea, digamos, a puerta cerrada, sino que tiene que ser a puerta abierta. Y eso quiere decir permitir el diálogo a nivel territorial, como con las entidades, digamos, que pensamos que se puede gestionar diferente el ferrocarril en España. Y por último, el último punto, por descontado, evidentemente todo esto cuadra perfectamente con estos criterios que en general les acabo de explicar, que no puedo desarrollar, con la transición energética, los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, todos los criterios que aquí se explican en este documento tienen que ver básicamente con una gestión diferenciada y romper con esa inercia de gestión del ferrocarril en España, donde ha estado muy focalizada en una vertebración no de España, sino vertebración de Madrid o un sistema radial basado en Madrid, como explicaba la X que se explicaba hace un momento, sino que tiene que haber un sistema mallado, evidentemente, y un sistema donde crezca la oferta de transporte público ferroviario, cosa que en estos momentos, y como resumen, como conclusión, digamos, de la situación actual o diagnosis, digamos, que tenemos en el país, no está en el centro de la acción climática de movilidad de nuestro gobierno. Es decir, está en la contra, está en la parte opuesta, para entendernos, a lo que nos acaban de explicar, nos explican desde Europa y que no se aplica en España. Eso sería un poco la conclusión final del documento. Pues muchas gracias, Manel. Yo dejaré en todo caso, si os parece bien, os dejaré el documento, os enviaré el documento para que se pueda colgar en el enlace de la sesión, para que la gente pueda obtener evidentemente con el enlace el documento entero y las diferentes partes, porque hay una memoria más extensa que no es objeto, digamos, del debate de hoy, pero sí que la reflexión final es esta, y es, en España no sobran vías, sino que faltan trenes. Esta es la idea principal, en todos sus diferentes aspectos, tanto de larga distancia como regionales como cercanías. Pues nos quedamos con ese lema, ¿no? Ese llamamiento a que no sobran vías, sino que faltan trenes. Así que vamos a dar paso a Juancho López de Uralde, diputado nacional y presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso. Buenas tardes de nuevo, Juancho. Y bueno, pues las preguntas que para Juancho que le queremos hacer es desde tu punto de vista y también escuchando a Til y a José Luis, pues cuál es la política del gobierno de España al respecto del ferrocarril, por qué vías va, nunca mejor dicho, y qué dificultades y resistencias están existiendo a nivel político. Bueno, buenas tardes y perdonad por los problemas técnicos. Efectivamente, yo comparto lo que se lleva diciendo toda la tarde de la importancia del ferrocarril y especialmente de su importancia en un tema tan trascendente como la lucha contra el cambio climático, ¿no? Desde mi punto de vista, el ferrocarril es imprescindible para descarbonizar España y precisamente este es un esfuerzo en el que tenemos que estar inmersos, ¿no? Comparto también la percepción o la opinión que se ha expresado en el sentido de que no parece que el ferrocarril haya sido tenido
demasiado en consideración hasta ahora en las políticas de descarbonización en España. Creo que efectivamente, tanto en lo referido al transporte de personas como al transporte de mercancías, el ferrocarril tiene que jugar un papel fundamental. El sector transporte, en cuanto a emisiones, es el que continúa, digamos, aumentando más, mientras que otros empiezan a declinar de manera visible, como el sector energético. Sin embargo, el sector transporte, que supone el 30% de las emisiones, pues continúa más o menos aumentando, ¿no? Y de esas emisiones, el 72% proviene del transporte por carretera. Por tanto, parece lógico, siendo el tren solamente el 0,4% de esas emisiones, parece lógico que se vuelva los ojos al tren como herramienta de lucha contra el cambio climático, ¿no? En el caso de las mercancías, pues las ventajas son evidentes. Es decir, en comparación con el transporte por carretera, la reducción de las emisiones es de un 80%, ¿no? por tonelada, ¿no? Y kilómetro. Entonces, realmente, pues es importante. En España solamente transportamos el 4% de las mercancías por ferrocarril, mientras que en la Unión Europea, por ejemplo, está en el 18%, y hay un objetivo marcado del 30% en 2030, ¿no? Es decir, que mientras en otros aspectos de la lucha contra el cambio climático, como es el impulso a las energías renovables, el cambio de sistema energético, pues parece que avanzamos. Sin embargo, en lo que se refiere al ferrocarril, no. Y en ese sentido yo comparto la preocupación que han expresado otros ponentes, ¿no? Durante las discusiones sobre la ley de cambio climático, nosotros planteamos desde Unidas Podemos la necesidad de que se abordara la cuestión, o que al menos hubiera un compromiso para el desarrollo del ferrocarril en España, ¿no? Conseguimos introducir dos cuestiones en la ley de cambio climático. Una de ellas es una disposición adicional, la sexta, en la cual digamos que el gobierno se compromete a promover el uso de ferrocarril de viajeros en el ámbito de la futura ley de movilidad sostenible, que es la segunda parte o el segundo elemento que conseguimos que se introdujera en la ley, ¿no? Que es el compromiso para una ley de movilidad sostenible. Luego hablaré de cómo está esto, porque creo que es relevante, ¿no? Entonces, como digo, esa disposición adicional se compromete al gobierno a promover el uso del ferrocarril, estableciendo las medidas necesarias para su fomento frente a medios de transporte más contaminantes, es decir, que hay ese reconocimiento, ¿no? Y por otro lado también aborda el transporte de mercancías, diciendo que con el fin de mejorar la eficiencia energética y la competitividad, el gobierno establecerá, de acuerdo con lo que prevea, nuevamente se remite a la ley de movilidad sostenible, medidas para avanzar en esa línea de penetración del ferrocarril en el transporte de mercancías a distancias superiores a los 300 kilómetros, ¿no? El gobierno, dice también la ley, elaborará una estrategia de impulso del transporte de mercancías para ferrocarril en el marco de su planificación estratégica, en la que podrán tener cabida medidas que afecten a todos los ámbitos que puedan incidir en el incremento de la competitividad de este transporte. Es decir, claramente hay una percepción de que, a pesar de que siempre se habla de la necesidad del transporte de mercancías por ferrocarril, sin embargo no ocurre, y cada vez el porcentaje de mercancías que se transportan por ferrocarril en España es menor, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, como digo, introdujimos esa enmienda en la ley de cambio climático, y ahora está contemplado, ¿no? Entonces decía que, puesto que claramente la ley de cambio climático en lo referido al ferrocarril es insuficiente, se comprometió el gobierno a desarrollar una ley de movilidad sostenible. Esa ley de movilidad sostenible está digamos, en sus últimas... Bueno, tengo que explicar que el Ministerio de Fomento está trabajando en esta ley de movilidad sostenible, que, como digo,
está en sus últimos pasos y tiene que llegar al Consejo de Ministros pues muy próximamente, ¿no? Y en ese sentido, nosotros lo que planteamos una serie de medidas. Cuando hablo de nosotros digo las propuestas que hace Unidas Podemos, porque como sabéis el Ministerio de Transportes y Movilidad es un ministerio como otros relativos a esta área, que es de gestión del Partido Socialista, y por lo tanto son ellos los que están elaborando la ley. Nosotros lo que hacemos es una serie de propuestas que van en el sentido de lo que estamos hablando aquí. Creo que la ley de movilidad sostenible va a ser el momento del debate crucial sobre esta cuestión, más allá de que, evidentemente, y se ha comentado por parte de los ponentes anteriores, en España hemos tenido una debilidad enorme, que es la política de apoyo al tren de alta velocidad, ¿no? Y que la mayor parte de los presupuestos destinados al ferrocarril se han ido tradicionalmente a las vías de alta velocidad, a fomentar el tren de alta velocidad, con el consecuente coste de oportunidad para el tren convencional que se ha visto pues, muy perjudicado por esta apuesta por la alta velocidad. Eso nosotros entendemos que está cambiando, que esa apuesta está virando. Desgraciadamente no es un cambio tan rápido como a nosotros nos gustaría. Esto es como mover un petrolero, ¿no? Que realmente hacer ese giro cuando hay proyectos de alta velocidad que están en marcha, pues es más lento, como digo, del que a nosotros nos gustaría, pero es hacia donde creemos que debe avanzar nuestro país, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nosotros establecemos una serie de propuestas para esa ley de movilidad sostenible, que voy a referirme a ellas brevemente y con esto termino, ¿no? En primer lugar, nosotros planteamos duplicar los viajes totales en bicicleta destinados a desplazamientos de movilidad cotidiana y el número de viajeros kilómetro en servicios de transporte ferroviarios urbanos e interurbanos, incluyendo metros, tranvías, sistemas de ferrocarril convencional y de alta velocidad respecto a los realizados en el año 2000. Prestar servicios de transporte público sin emisiones de gases de efecto invernadero ni de gases contaminantes locales. Suprimir las rutas aéreas comerciales con origen y destino al territorio peninsular para aquellas relaciones donde la alternativa de transporte terrestre más rápida no exceda las 3 horas. Alcanzar la cifra de 8 millones de automóviles eléctricos. Adoptar medidas para alcanzar el 35% de los pasajeros kilómetro que se realizan en la actualidad en vehículos convencionales que se desplacen hacia modos no emisores para el año 2030. Alcanzar una cuota modal de transporte ferroviario de mercancías del 30% del transporte terrestre para el total de los servicios de mercancías con distancias superiores a los 200 kilómetros y del 50% en el año 2050. Bueno, estas son algunas de las propuestas que nosotros queremos, como digo, introducir en la nueva ley, y es ahí donde creo que hay que dar la batalla para que realmente pues este déficit que tenemos en lo que se refiere al transporte en la lucha contra la descarbonización, pues esta ley sirva realmente para, digamos, complementar el trabajo que se está haciendo, los compromisos que se están adquiriendo en otros sectores, y realmente el impulso al ferrocarril pues sea ya, digamos, mucho más fuerte por parte de nuestro gobierno, ¿no? Y en ello estamos, ¿no? Esta es la pelea que tenemos que dar ahora, y esperamos, pues, desde luego, nuestro compromiso con el ferrocarril es evidente. Estamos ahí en las plataformas también y vamos a trabajar en la línea que he comentado, ¿no? Y bueno, pues espero que consigamos tener éxito. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juancho. Sí, deseamos todos que estas propuestas tengan éxito, desde luego. Bueno, pues vamos a pasar a las preguntas y así vamos a ir avanzando en el debate que, bueno, pues puede surgir de todas las intervenciones que hemos tenido tan interesantes. Vamos a intentar ser breves porque hay muchas preguntas y, bueno, también se pueden todas agrupar en una que, bueno, empieza Josep Lluís preguntando cuál es la razón, el origen del error de la posición de los gobiernos, que sea precisamente la de reducir la oferta pública de ferrocarril después de todas las exposiciones que hemos escuchado, que resulta un poco incomprensible, ¿no?
bueno, pues ¿cuál sería la razón por la que realmente las políticas van casi en sentido contrario? No sé si Manel o José Luis tenéis alguna idea. Bueno, seguro que José Luis también, ¿eh? No, si me permites, José Luis, yo, para animar el tema. Vamos a ver. En nuestro país no se ha entendido el ferrocarril como una herramienta climática y una herramienta para vertebrar el territorio, sino se ha visto durante muchas décadas como un problema, ¿no? Como la vejez, como un sistema antiguo, donde se llegó a afirmar en los 80, 90, de que las autopistas, evidentemente, era la nueva manera de conectar el territorio y era la política socialdemócrata, en su momento del PSOE, son afirmaciones del PSOE que se llegó a hacer, ¿no? Y eso vino con el cierre de más de 7.000 kilómetros o 7.000 kilómetros, digamos, de líneas ferroviarias. Es decir, no se ha entendido la movilidad, sino se ha entrado en una lógica de infraestructuras, en una lógica digamos, de satisfacer a las grandes constructoras y, bueno, y más cosas, no voy a insistir en el tema, pero no ha habido política de movilidad. Ha habido política de infraestructuras, no de gestión de la movilidad ni de movilidad. Bueno, yo, si me permitís, no sé si puedo hablar. Adelante. Sí, yo creo que realmente el talón de Aquiles del ferrocarril en nuestro país ha sido el tren de alta velocidad. Creo que se hizo una apuesta equivocada en su día, ¿no? por el tren de alta velocidad a todas partes. Creo que la clase política llegó a, digamos que picó o tragó el anzuelo o también es responsable, ¿no? Pero el anzuelo en el sentido de que hubo un momento en que todo el mundo quería un tren de alta velocidad para su pueblo, prácticamente, ¿no? Lo cual es intrínsecamente imposible porque el tren de alta velocidad precisamente no articula el territorio, ¿no? Pero esa apuesta por el AVE hizo que hubiera años donde prácticamente el 95% del presupuesto ferroviario fuera a los trenes de alta velocidad, marginando a las cercanías, siendo los trenes de cercanías donde se transporta muchísima mayor cantidad de gente, ¿no? Eso supone ya una hipoteca para nuestro sistema ferroviario que económicamente lo debilita mucho, porque claro, el mantenimiento de las líneas de AVE es muy caro, ¿no? Entonces yo creo que esa apuesta ha sido una apuesta demoledora para nuestro ferrocarril y habrá que ver eso cómo se puede corregir. Nosotros, precisamente, el año pasado, que fue el 2021, fue el año europeo del ferrocarril, toda la actividad que tuvimos las plataformas ciudadanas fueron orientadas precisamente a potenciar el tren dentro del sistema multimodal de transporte. Y el lema que utilizamos fue que el tren vertebra el territorio y enfría el planeta. Esto es lo que no comprende el gobierno actual, por lo menos la parte del partido llamado socialista, la parte que tiene precisamente el Ministerio del Transporte. No lo comprende porque ellos siguen la lógica que tuvo Aznar, que es lo que antes mencionaba López de Uralde, cuando decidieron no cumplir las orientaciones de los libros blancos de la Unión Europea. Decidieron que el libro blanco quedaba muy bien como documento, pero que en España no se iba a cumplir. Así dijo el ministro de Fomento de aquel momento, de Obras Públicas, no sé cómo se llamaba el Ministerio del Transporte de aquel momento, que era Álvarez Cascos. Y en estos momentos, precisamente, este hecho que os he citado antes de que quieren cerrar una línea normal, una línea del tren normal entre Madrid, Cuenca y Valencia, demuestra que ellos están pensando que no hay nada más que atender a las grandes aglomeraciones urbanas, que Madrid es una gran aglomeración urbana, Valencia es la tercera aglomeración urbana y entonces Cuenca, que es una ciudad del interior y que no tiene esa potencia de aglomeración urbana, pues pierde importancia y es más, no ya solo Cuenca, sino todas las poblaciones que hay entre Madrid, Aranjuez, Tarancón, Utiel, Requena, en fin,
un montón de poblaciones del mundo rural que hay entre Madrid y Valencia que pierden importancia para el Ministerio de Transporte. Por lo tanto, si es verdad que vamos a poder trabajar en la ley de movilidad sostenible, a ver si logramos convencer a ese ministerio de que sus orientaciones hasta este instante son totalmente erróneas con respecto a lo que necesita la sociedad española. Pero no sé qué participación vamos a tener la ciudadanía en esa ley de movilidad sostenible, porque, por ejemplo, en estos momentos para la planificación ferroviaria que se está haciendo, nos han dado 45 días de participación, pero precisamente en las fiestas de Navidad y de cambio de año. O sea que no nos las han dado en un periodo normal, sino en un momento en que se tiene menos capacidad de participación. No parece que la orientación general del gobierno sea positiva con respecto a lo que es el ferrocarril, a lo que es el tren, a lo que es la sostenibilidad, a lo que es reducir las emisiones de gases con efecto de invernadero. Quedamos a la espera, a ver. Gracias, José Luis. Voy a retomar algo que decía Tili al principio, que era que nadie viaja de estación a estación. Por tanto, la política más correcta o adecuada sería el conectar puerta a puerta, ¿no? En vez de estación a estación, de puerta a puerta. En este sentido, Mijael nos hace una pregunta a todos los ponentes, que es, bueno, pues como muchos sabemos, expertos en transporte más aún, que obviamente el punto de vista ahora mismo es el problema central es que está todo centrado en el coche. Nos movemos en coche, la movilidad pues está arraigada, ese tipo de movilidad en nuestra cultura, en lo que sea. Y bueno, pues ¿cuáles serían esas opciones? Es la pregunta, y estrategias para cambiar hacia soluciones más sostenibles de movilidad. Si son las políticas estas, como el ir de puerta a puerta, las políticas más correctas, o realmente hace falta un cambio de mentalidad, ¿no? De qué es lo que realmente aquí va primero. El cambio de mentalidad, si me permitís, el cambio de mentalidad es por descontado, es decir, un tema de inercia, un tema de cultura. Pero está claro que los servicios, digamos, los poderes públicos, para entendernos, las ciudades, el gobierno a diferentes niveles, tienen una serie de competencias y una serie de obligaciones para intentar facilitar que las etapas modales sean sostenibles, cosa que en estos momentos no se ha cumplido. Piensa que estamos hablando de la ley de movilidad sostenible del país, cuando otros países ya la tienen, otros países europeos ya la tienen, España no la tiene, y hemos fabricado y hemos diseñado infraestructuras y servicios sin tener un contexto global de movilidad. Es decir, no el indicador de los viajeros kilómetro, por ejemplo, que sería uno de los datos importantes a tener en cuenta cuando hablamos de movilidad, más allá de las emisiones, del consumo energético. Y recordar en cualquier caso que el tren es justamente el más eficiente desde el punto de vista de consumo de energía tiene por viajero transportado. Bien, el problema está en que las realidades y el influenciar a las ciudades para intentar facilitar y planificar ciudades y servicios ferroviarios, como explicaba en su momento, cuando explicaba las bases, digamos, del documento, eso es lo que no se ha hecho. Y eso quiere decir ponerle coto al coche, y eso quiere decir ponerle coto al coche, no solamente cambiar el coche térmico por coches eléctricos, que es lo que nos venden y que llevamos muchos años, digamos, dándole cancha a ese tema, sino justamente el coche eléctrico que ya estaba inventado, que era el ferrocarril, el tranvía, el metro, eso ya existía y eso es lo que hay que volver a recuperar, ¿de acuerdo? Eso, digamos, a grandes rasgos, a grandes líneas. Y en cualquier caso, el tema de garantizar la intermodalidad. Hemos visto cómo se han hecho estaciones en Burgos, en Valladolid, en el Camp de Tarragona, por ejemplo, que se han hecho en campo de patatas, ¿no? Por ejemplo, el caso del Camp de Tarragona, ¿no? Sin ningún tipo desconectado, digamos, totalmente del tema de los servicios ferroviarios, digamos, más accesibles, más para vertebrar el territorio, sean trenes tranvía o sean trenes de cercanías o trenes de regionales. Y esto es lo que hemos visto un año, otro año, una década y otra década. Entonces, lo que hay que hacer justamente es eso, es anteponer el valor que tiene ya de por sí el sistema ferroviario, el sistema, digamos, de movilidad sostenible y segura, junto para garantizar las etapas modales. Que en Berlín, por ejemplo, operen servicios de taxi compartido, que en Freiburg los tranvías tengan el taxi para hacer la última milla, integrado en el billete. Todo eso, el operador ferroviario principal, que es Renfe, no lo ha hecho. Ni nadie se lo ha pedido.
Por poner un ejemplo, luego tenemos otras realidades, pero en cualquier caso pasa por reforzar las áreas metropolitanas y por invertir en las áreas metropolitanas y por invertir en el ferrocarril en todo su, digamos, en el sentido más amplio de esa expresión. Tili, adelante, que quería hablar, perdón. Tenía levantada la mano Tili. Oye, perdón. No pasa nada, sobre todo porque estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Manel. Él ha dicho muchas cosas con las que estoy de acuerdo, cosas que yo también quería decir, sobre todo con respecto a las zonas rurales, donde tenemos que también ser un poco más creativos, tenemos que mostrar creatividad para que la gente que no vive necesariamente cerca de las estaciones sepan cómo llegar hasta las estaciones. Y hay un montón de alternativas distintas que no habíamos explorado hasta ahora. Obviamente, no todo el mundo puede tener un coche eléctrico, es que no es realista, pero es que además hay otras alternativas, como por ejemplo compartir servicios de taxi, por ejemplo, o taxis que iban por las zonas rurales, pero lo que sobre todo quería decir, para reaccionar frente a lo que se ha dicho con respecto al cambio de mentalidad, y de hecho estoy de acuerdo con lo que habéis dicho tanto Lidia como Manel, es también un cambio cultural lo que necesitamos, pero lo que está claro es que tenemos que hacer que el transporte público y sobre todo los trenes sean fiables, eficientes, asequibles y accesibles, que sean para todo el mundo. No solo que necesitamos un cambio cultural, es que también la imagen y la eficiencia tienen que cambiar. Porque, por ejemplo, el tren que va de Luxemburgo a Bruselas, yo siempre sé que llega con retraso, siempre lleva muchísimo tiempo, son 3 horas y media. A veces tengo que cambiar de tren en Arlon, así que no es eficiente, eso no es eficiente para 220 kilómetros, 3 horas y media. Así que no es suficiente decirle a los consumidores, sí, es que tenéis que cambiar vuestra mentalidad. No, también tenemos que mostrar que es un modelo de transporte eficiente, asequible y asequible, fiable, etcétera. Y por eso, como dice Manel, necesitamos un enfoque holístico para realmente permitir que se dé ese cambio de modo de transporte, para permitir distintos modos de transporte con un solo billete. Y eso ya se ha dicho, pero en cualquier caso me acuerdo también. Simplemente les quiero dar una anécdota o recordar una anécdota. Cuando mi hija todavía era alumna, era estudiante, teníamos muchas conversaciones al respecto. Yo le decía, por favor, quiero que cojas el tren, es importante que cojas el tren. Pero, por ejemplo, para ir a España o a donde fuera, ya me decía, vale, sí, para ir de Luxemburgo a Barcelona tengo que cambiar 2 veces de tren, tengo que pagar muchísimo más caro que coger el avión, y si cojo solamente un billete de avión, incluso con una de las compañías que no son low cost, no tengo que cambiar de avión, no es tan caro, así que al final volvemos siempre a este sistema que no es justo y que da siempre ventajas al transporte aéreo comparado con el transporte ferroviario. Y lo he dicho en mi presentación, necesitamos también que los billetes de avión paguen IVA, y tenemos que también imponer impuestos en el queroseno y utilizar ese dinero para mejorar el sistema ferroviario. Así que creo que también hay un cambio de paradigma. Tenemos que realizar ese cambio de paradigma a nivel político, y necesitamos políticas coherentes y políticos estupendos también, para ser totalmente sincera. Muchas gracias. Gracias, Tili. José Luis, adelante. Bien, pues como os decía, las plataformas ciudadanas aquí en España estamos proponiendo precisamente lo que Tili decía, lo de puerta a puerta. Nosotros precisamente hablamos del sistema multimodal, no meramente intermodal, sino que el sistema es multimodal y que se tiene que estar basando en el tren, en la marcha a pie, en la forma peatonal, en el modo peatonal y en la bicicleta. Que estos 3 modos, que son los más ecológicos, sean el corazón, la columna vertebral del sistema, y que los otros la complementen a estos 3. Es decir, que la carretera complemente, que la aviación complemente, que el barco complemente y que el transporte fluvial complemente. Eso, al mismo tiempo, como también en concordancia con lo que decía Tili, nosotros le hemos propuesto precisamente en estos momentos al Ministerio del Transporte, en esta
planificación ferroviaria que se está haciendo, que haya un billete único para el sistema multimodal de transporte. Un solo billete para todo el sistema, que incluya el tren, que incluya el avión, que incluya el barco, que incluya el transporte fluvial, que incluya la bicicleta, que incluya todos los modos de transporte. Y también insistimos en que hay que tratar equivalentemente a las personas del mundo rural que a las personas del mundo urbano. Y que, por tanto, tiene que haber estaciones de tren en las cabeceras de comarca. Las líneas de alta velocidad en España tienen en 500 kilómetros solo 5 estaciones. Es decir, que hay una estación cada 100 kilómetros, digo, cada 100 kilómetros, sí. Y de esa manera no se puede dar servicio al territorio por donde ese tren circula. Sin embargo, la política ferroviaria de las orientaciones de la Unión Europea dicen que las líneas ferroviarias tienen que dar servicio a los territorios por donde pasan, por donde atraviesan. En España no se está cumpliendo eso y el intento del Ministerio de potenciar aún más los trenes de alta velocidad y castigar a los trenes normales no tiene ningún sentido, porque España precisamente, aunque tenga grandes aglomeraciones, esas se han creado muy artificialmente a base de potenciar el desplazamiento desde el campo a la ciudad. Pero el campo en España tiene una importancia enorme porque es la agricultura y ganadería que permite la alimentación. Es la base fundamental de la alimentación y al mismo tiempo tiene un patrimonio riquísimo desde el punto de vista turístico y al mismo tiempo tiene una naturaleza muy diversa y muy rica también desde el punto de vista de conocimiento de la naturaleza por las personas. Así es que nuestra política es precisamente de puerta a puerta, a través de un billete único y de que el sistema sea multimodal, que conecte todos los modos, pero con 3 fundamentales: el tren, la bicicleta y el ir a pie. Gracias, José Luis. Esto conecta con una pregunta que nos hacía Víctor, poniendo como ejemplo Francia, que ha prohibido recientemente los vuelos nacionales que tienen una alternativa en tren de menos de 2 horas y media. Por ejemplo, Bordeaux-París, Lyon-París. Pregunta él si se está planteando algo así en España o puede plantearse, porque hay muchas conexiones en España de menos de 3 horas. Por ejemplo, Madrid-Alicante, Madrid-Barcelona, Madrid-Sevilla. Y para Tili también nos hacía una pregunta Víctor, si se está trabajando en la comisión para hacer algo así a nivel europeo, donde muchas ciudades ya tienen una conexión de alta velocidad. Tili, si quieres empezar por ahí. Sí. A ver, no sé si lo recuerdan, pero yo también hablé del plan de acción. Y en el plan de acción y también en la estrategia de movilidad inteligente y sostenible tenemos como objetivo que todos los desplazamientos de pasajeros de hasta 500 kilómetros deberían ser neutrales. Y ese es el objetivo. Por lo tanto, ahora estamos esperando a que la Comisión nos proponga algo a nivel europeo, porque podría ser, de hecho, podría ser posible desde el punto de vista de competencia, porque hay un artículo en cuanto a regulación de servicios. Podríamos tomar esa decisión a nivel de la Unión Europea y por eso lo dije ahora que tenemos unas terminologías tan bonitas en algunas estrategias de movilidad. Es estupendo, pero ahora lo que necesitamos son acciones y decisiones legislativas y ahora tenemos que ver qué es lo que hace la Comisión, pero en la estrategia ya está y en el plan de acción también está reflejado. Cuando decimos por debajo de 500 kilómetros deberían ser neutrales en carbono, pues la consecuencia sería prohibir los vuelos cortos. Si alguno más queréis aportar, Juancho, no sé si a raíz de lo que decía José Luis, perdona Manel, Sí. voy a darle paso a Juancho porque también nos ha quedado un poquito ahí pendiente de contestar lo de la España invertebrada, ¿no? El tema de la conexión de la España vaciada, si puede ser a través de ferrocarril. No sé si veas por ahí al querer responder. Bueno, estaba sobre todo pensando en las preguntas que se han hecho relativas a la ley de movilidad, al proceso y demás, ¿no? Nosotros hemos planteado o vamos a plantear el tema de la prohibición de los vuelos cortos
en la ley de movilidad, pero eso no quiere decir que vayamos a conseguirlo, porque y quiero explicar una cosa porque es importante, ¿no? Y bueno, lo estamos haciendo en todas las leyes a los colectivos, plataformas, etcétera, que claro, esto no es cuando la ley llega al Parlamento, digamos que la pelota cambia de campo, ¿no? Y aquí juegan los partidos. Quiero decir que las plataformas lo que tienen que hacer es trabajar con los partidos para conseguir que asuman sus propuestas. Creo que esto es importante porque ya no es solamente que el ministerio quiera o no quiera, ¿no? Que si se consiguen mayorías, por ejemplo, en la ley de cambio climático lo hemos hecho con algunas cuestiones, en la ley de residuos también, ¿no? Si se consiguen suficientes apoyos, se pueden introducir elementos que a lo mejor ahora mismo no estarían porque el ministerio no los quiere introducir, ¿no? Quiero decir que el proceso legislativo es un proceso que da más capacidad, sobre todo, digamos, en el momento actual y con las mayorías que hay, ¿no? Que vemos que son mayorías cambiantes y demás, ¿no? Entonces, creo que esto es importante que los colectivos lo tengan en cuenta, ¿no? Que hay que trabajar con los distintos partidos para que asuman las enmiendas que se quieran proponer. Como digo, eso no garantiza que se vayan a asumir por la mayoría, pero hay una vía diferente de trabajo y que a mí me parece muy, muy relevante, ¿no? Sobre el tema de la España vaciada, pues sin lugar a dudas, la misma forma de articulación de la red de ferrocarril en España, de la red de alta velocidad, que además es una red que primero está centralizada y segundo, la alta velocidad une dos puntos lejanos, pero por el medio lo que deja es nada, pues verdaderamente es una política que ha sido nefasta para, digamos, la actividad en el medio rural, ¿no? Entonces, precisamente la recuperación del ferrocarril de media distancia, sobre todo, es una reclamación de muchísimos de los municipios de la España vaciada y en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y por supuesto que no se cierran las líneas que todavía existen. Gracias, Juancho. Manel. Sí, en línea lo que dice Juancho, que yo pienso que ha explicado muy bien cuál es el contexto y el formato donde hay que ir a picar las puertas. Yo en cualquier caso le diría a Juancho, yo pienso que es importante en estos momentos, yo no sé qué margen o qué espacio, cómo se va a gestionar, pero sí que es importante que las entidades que tenemos propuestas alternativas al modelo seguido hasta ahora puedan participar no solamente, evidentemente, con los partidos políticos, sino que se abra un foro en el mismo Congreso donde se pueda, en el marco de debate de la ley de movilidad, donde el resto de diputados y diputadas puedan escuchar las diferentes propuestas de aquellos colectivos que llevamos tiempo, o años o tiempo, vamos a decir, planteando alternativas para explicar exactamente cuál es la situación, el estado de la cuestión, ¿no? Y sobre todo poner en valor la novedad. O sea, la urgencia, yo pienso que ya lo he repetido antes, pero lo voy a repetir, la urgencia de la emergencia climática con la cual nos encontramos. Es decir, un país altamente dependiente del petróleo como es España, que no tiene posibilidades de regular el precio porque le viene impuesto desde fuera, tiene una urgencia y tiene una necesidad de ahorrar dinero, de dejar de importar petróleo para dedicar justamente a algo que ya funciona con electricidad y que sabemos cómo hacerla, que sea verde. Es decir, este es el punto fuerte para entendernos, para que entiendan todo lo que implica ese proceso de internalizar, es decir, las alternativas que existen realmente. Sí, a diferencia, si tuviésemos, utilizando el símil, para que nos entendamos, de la pandemia, ¿no? De la COVID, tuvimos que inventar unas vacunas. Muy bien. En contexto de emergencia climática, las vacunas, una de las vacunas importantes es el ferrocarril, que ya está inventado. Lo que hay que hacer es gestionarlo diferente. Lo que hay que hacer es cambiar, en todo caso, decisiones que no cierren más líneas, sino que apuesten de verdad por el ferrocarril. Y no se entiende exactamente el ferrocarril como digamos, como un vejestorio, ¿no? Para entendernos que muchas, digamos, esa modernidad, falsa modernidad española de estos 40 años después de la transición, alguien ha entendido o entendió que debía ser lo que tenía que sacudirse del país, cuando era la oportunidad. Y la oportunidad es ahora.
con esos fondos, digamos, que tenemos disponibles y que se pueden reutilizar. Y acabo. Y solamente a ti, un mensaje solamente, un apunte. En el tema de la conexión, de la trama europea de ferrocarriles nocturnos, nosotros en el documento más o menos lo decimos, entendemos que tiene que aparecer una especie de operador europeo que gestione esos trenes nocturnos a escala europea, que no dependa de los estados. O sea, quien tiene que garantizar el recorrido, los desplazamientos nocturnos de esos trenes es Europa, no los estados. O sea, es una cesión de competencias hacia la Unión Europea para que gestione y pueda conectar el conjunto de países. Hablo de trenes nocturnos, estoy diciendo. Porque en estos momentos España está no out, está fuera completamente de cualquier política o cualquier decisión respecto a los temas europeos. Y si no le viene impuesta, yo no sé exactamente qué van a hacer, pero no están haciendo nada por el tema ni nocturnos dentro de España, ni nocturnos para conectar fuera. Perdonad, ¿eh? Gracias, Manel. José Luis, y con esto acabamos. Sí. Bueno. Bien, pues era aclararle a todas las personas que están asistiendo que en las plataformas ciudadanas tenemos muy claro que la actividad política se hace con las organizaciones políticas. De hecho, además de haber organizaciones sindicales en nuestras plataformas, que están todos los sindicatos, desde UGT, Comisiones Obreras, la Intersindical, SEMAF, en fin, todos los sindicatos, el CGT ya lo he dicho, 5 sindicatos tenemos. Además de ellos, hay todas las organizaciones políticas que están en el grupo parlamentario del Parlamento Español que se llama Unidas Podemos. Es decir, que está tanto Podemos como Alianza Verde, como Izquierda Unida. Y en algunos territorios incluso también está EQUO en las plataformas. Es decir, que el abanico de organizaciones políticas que pueden participar y que participan en las plataformas ciudadanas es toda la izquierda, menos el partido que se autoproclama de izquierda, pero que luego no hace políticas de izquierda. Pero que sí que sabemos que el Parlamento y que la actividad parlamentaria tiene una importancia enorme porque estamos hablando de política de transporte. Nosotros no estamos hablando de otra cosa. Estamos tratando de influir en la política de transporte. Y esperábamos que hubiese algún periodo de información pública en el que nosotros como plataformas pudiésemos participar dentro de esa ley de movilidad. Si no lo llega a haber y todo es a través de la faceta parlamentaria, pues trabajaremos evidentemente con todas las organizaciones políticas que están agrupadas en ese grupo parlamentario que se llama Unidas Podemos. Juancho, a modo de reflexión final, que ya son 7:30. Dale al audio, Juancho, que no te escuchamos. Perdón, muy rápido. Que la ley tiene que llegar en primera lectura al Consejo de Ministros y luego hay un proceso de participación pública y luego en segunda lectura se aprueba finalmente el borrador que va al Congreso, ¿no? Decir que en el Congreso, en los procesos de todas las leyes, hay ese foro del que hablaba Manel, que también es importante el hablar con los partidos para que en ese foro, que los que vienen, los que comparecen, son, digamos que los partidos son quienes deciden quiénes van, con unas cuotas ponderadas en función de la representatividad. Es importante que las plataformas también, cuando llegue el momento, hablen con los partidos para que los que participen en ese foro sea gente que tiene una visión sostenible del transporte y no que inviten, pues vete a saber, como nos pasó en la ley de cambio climático, pues a Repsol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto también lo digo para información, porque es importante que se aprovechen esos foros para estar ahí y para tener voz. Pues muchísimas gracias a todos. Vamos a ir terminando ya. Quiero agradecer a todos los participantes, a todos los ponentes que hayáis estado aquí compartiendo vuestras visiones, vuestras propuestas. Yo creo que este foro sirve ni más ni menos que para eso, para que podamos estar en contacto, intercambiarlas y bueno, pues que todas esas propuestas lleguen a buen puerto o a buena estación de tren en este caso. Así que muchísimas gracias. Doy paso a mi compañero Raúl Gómez para que concluya este ciclo que acaba hoy con esta sesión sobre el tren. Recordar también que las sesiones van a estar en YouTube próximamente. Os enviaremos a todos un email
cuando estén disponibles y bueno, pues hasta la próxima, que seguramente tendremos ocasión de reencontrarnos. Adelante, Raúl, y gracias. Yes. Muchas gracias, Lidia. Espero Adiós. que se me oiga bien. Bueno, ya ha dado Lidia las gracias a todos los ponentes. También quiero yo dárselas a ella, obviamente. Muchísimas gracias, Lidia, por la magnífica labor de moderación que has hecho. Y también doy las gracias a las personas que no veis, pero que hacen posibles este tipo de eventos. En este caso ha sido Matilde, la traductora, que la habréis oído y ha hecho una labor fabulosa. A Sole, a John y hoy también a Lena, por ayudarnos a hacer esto posible. Ya como reflexión final hay una cosa que no se ha dicho, porque estábamos tratando el tema muy serio. Y es que viajar en tren es un placer, es la forma de viajar más grata, es buena para la salud mental. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. No se llega igual al trabajo cuando llegas en un atasco que cuando llegas en el tren, sobre todo si puedes ir sentado y cómodo. Esta sesión, ya lo comentamos al principio, es la tercera y cierra el ciclo de la movilidad en Europa y en España. Y como ha mencionado Lidia, os haremos llegar un email con los enlaces a los vídeos una vez que los tengamos editados y os volveremos a enviar los enlaces a los informes que se han comentado aquí de la Heinz Stiftung, también al informe que nos ha presentado Manel. Y si no habéis marcado la casilla de recibir más información, pues ese será el último mensaje nuestro que recibiréis. Os damos las gracias, estamos convencidos de que ha sido interesante y de que hay que hacer más. Tenemos que debatir mucho, estamos en un contexto de cambio climático y hay que meter el sentido común en el transporte y en todas las áreas. Así que muchísimas gracias a todos y a todas.